Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Les habla Luis Victoria, su abogado de inmigración aquí desde Miami, Florida, en los Estados Unidos de América. Les hablaré hoy de un tema muy importante y que por supuesto muchos inmigrantes desean saberlo. Muchos de pronto ya tienen bastante conocimiento acerca de ello. Pero vamos a hablar de la entrevista consular. Este video está más direccionado para personas que están esperando su cita en la embajada o consulado de su respectivo país o la que hayan escogido ustedes. En esta ocasión vamos a explicar paso a paso cuáles son esos aspectos que debe tener usted en cuenta, especialmente hoy en día cuando estas entrevistas están tan supremamente difíciles de obtener, por un lado. Por otro lado, recordemos que este es el último paso y el más importante quizás dentro de este proceso, porque en muchas ocasiones, y por eso he decidido llevar a cabo este video, porque en muchas ocasiones las personas así hayan llevado a cabo un proceso consular idóneo, haber pasado sus 6 pasos, haber hecho todo correctamente, el paso más esencial puede ser inclusive la entrevista. En este paso, pues recordemos que los oficiales consulares tienen la facultad discrecional inclusive de negarle su visa de inmigrante. Es decir, usted no quiere llegar mal preparado a a este evento, a esta ocasión, puesto que usted pudiese tener una negación de su visa por no estar preparado, y obviamente vamos a expresarlo aquí en este video cuáles son los pasos más importantes que usted debe tener en cuenta para que finalmente tenga una cita exitosa. Lo que les recomiendo que estén de principio a fin en este video porque es un material de contenido especialmente elaborado para usted. Así que nos vemos en unos pocos segundos para que usted sepa todo lo importante que es esta entrevista para usted. Gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Te invitamos para que le des like a este video, que es un material de contenido importantísimo para ti, para tu familia y para quien lo pueda necesitar. Yo creo que todas las personas tienen a alguien quien vaya a una entrevista consular en algún momento de su vida, ¿no? Siempre y cuando pues hayan hecho todo correctamente. Pero este momento, como les expresé anteriormente, es quizás el más importante dentro de ese proceso consular. ¿Por qué? Porque es allí donde el oficial consular va a tener la posibilidad de corroborar que todo está en regla y que finalmente esta persona es la que pues, le expresa a usted que usted ha sido adjudicado con la visa de inmigrante. Es decir, todo esto vamos a decir, como un proceso que culmina en esta entrevista y que allí es donde usted finalmente va a obtener la noticia, la aprobación o la negación quizás si usted no está preparado. Entonces este video está direccionado para aquellas personas que han aplicado a visas de inmigrantes, es decir, no a una visa de turista, no a una visa diferente, sino a esas visas de inmigrantes, es decir, por ejemplo, las basadas en peticiones familiares, las basadas en peticiones de empleo quizás, pero más que todo vamos a direccionarnos a las peticiones de índole familiar. Sin embargo, hay muchas similitudes para las visas de empleo y las visas de diversidad. Es decir, esto es una información, diría yo, genérica con el propósito de que usted se guíe, dado que no solamente nosotros, también en nuestra oficina tenemos clientes que ya justamente en esta semana y la pasada empezaron a obtener sus citas, entrevistas en la embajada pues correspondiente. Específicamente, pues este video va direccionado para esas personas que poco a poco han obtenido esas entrevistas. Así que ustedes tienen que compartir este video para efectos de que muchas personas se beneficien de esta información. Y vamos a empezar con los 3 más importantes pasos que usted debe tener en mente, en cuenta al momento de prepararse para su entrevista. Después de que el National Visa Center, el NVC, a usted le haya aprobado sus 6 pasos y le haya programado su cita en la entrevista, básicamente en la embajada respectiva, esencialmente después de que usted haya recibido esa carta del NVC expresándole que usted tiene básicamente la entrevista en un determinado momento, fecha, hora y lugar en la embajada correspondiente, usted debe tener en cuenta los siguientes 3 pasos. El primero de ellos, programar y completar un examen médico.
Voy a dejarles aquí abajo en nuestra descripción estos links respectivos para que usted los tenga como una información valiosa para que usted se prepare para esta entrevista. Muchas personas desafortunadamente no pueden pagar un abogado, pero aquí precisamente nosotros estamos dejándole esta posibilidad a usted para que usted tenga la posibilidad de emplear estas herramientas para efectos de que usted esté preparado para su entrevista consular. Así que lo más esencial es, número uno, programar y completar un examen médico. Aquí están las instrucciones correspondientes y que básicamente tienen que ver con los médicos oficiales que la embajada provee para poder realizar este examen respectivo. Después de ese examen, el médico pues correspondiente enviará esos resultados de dicho examen directamente a la embajada o consulado y la entregarán con un sobre sellado. Si el médico le da un sobre por una u otra razón, no abra ese sobre. En su lugar, llévelo a la entrevista y pues obviamente se lo debe entregar al oficial consular. Segundo aspecto, registrarse en el servicio de la embajada como tal y que debe tener en cuenta todas esas instrucciones que bajo ese registro la embajada va a expresarle a usted. Posterior a estas instrucciones de estos 3 puntos, voy a mostrarle cada una de esas instrucciones que a la embajada como tal expresa para que ustedes se preparen idóneamente para el día de la entrevista. ¿Qué pasa con el tercer paso? El tercer paso es quizás uno de los más esenciales. Debe reunir todos los documentos necesarios para la entrevista. Todo solicitante, es decir, usted debe llevar, sin importar la edad, sin importar obviamente ningún tipo de otros factores, debe llevar los documentos a la entrevista que usted básicamente subió al NVC, que usted usó para llevar a cabo su proceso consular. Debe llevar las fotografías que le exijan y debe llevar la original, la copia, la versión original de todos esos documentos y copias certificados de todos los documentos civiles que también se presentaron en el NVC. Asimismo, no es necesario que traiga consigo una declaración juramentada. Pero ¿qué pasa si usted olvida estos 3 pasos? ¿Qué pasa si usted olvida llevar los documentos respectivos? Pues usted va a tener problema porque el cónsul en la entrevista va a expresarle que no es posible llevar a cabo su conclusión, es decir, ni siquiera negación ni tampoco aprobación, sino que van a programarle otra entrevista para efectos de que usted obtenga una decisión final sobre su caso. Y usted no quiere perder el tiempo porque usted quiere ya llegar a los Estados Unidos. Así que esto es muy importante para que se prepare idóneamente. Tal como les expresaba, vamos a tomar el ejemplo de la Embajada de Bogotá para efectos de que usted siga paso a paso todos estos elementos que la Embajada le exige para tal como les decía, vamos ahora a tomar la Embajada de Bogotá como ejemplo de todos estos pasos que usted debe llevar a cabo antes de la entrevista consular. Como les expresaba, el primer paso es registrar su cita en línea. Allí mismo, en los links que yo le voy a expresar abajo, usted puede encontrar estas páginas para efectos de llevar a cabo el registro de su cita en línea. El registro de su cita les proporciona a las embajadas la información que necesitan para efectos de devolverle su pasaporte con su sello, o mejor, con su visa estampada en dicho pasaporte después de la entrevista. La inscripción es gratuita, no tiene ningún costo y debe, pues, obviamente llevar a cabo las instrucciones respectivas. Como también le mencionaba anteriormente, debe programar su examen médico en la ciudad de donde se encuentra su consulado o su embajada respectiva. Tan pronto usted reciba la fecha de su cita, debe programar ese examen médico en la ciudad, como le digo yo, correspondiente. Debe llevar a cabo todas las instrucciones necesarias para el examen médico. Por supuesto, usted debe leer muy detalladamente todas estas instrucciones para no tener errores. Tercero, debe completar una lista de verificación previa a la entrevista. Es importante entonces que lleve todos los documentos originales requeridos para su entrevista y que pues obviamente ellos han creado una lista de verificación de dichos documentos dentro de la página de su consulado o embajada correspondiente. Y cuarto, revisar todas las pautas que se deben llevar a cabo y correspondientes a la entrevista, es decir, pautas que tienen acciones especiales en relación con cómo debe comportarse usted el día de la entrevista.
Así que aquí están todas las instrucciones de los médicos, también los médicos respectivos que llevan a cabo todos estos exámenes necesarios para el día de la entrevista. Los artículos también que usted debe llevar, los elementos, documentos, tales como cartas para la entrevista de la visa, pasaporte válido, fotografías, copias. Ustedes tienen que leer todo esto porque es muy importante. Registro de vacunación, historial médico. Todos estos aspectos son muy importantes. También se le explica cuáles son los procedimientos que se llevan a cabo durante el examen médico, después del examen médico y también, como les decía anteriormente, deben seguir estrictamente, recuerden todos, la lista de verificación de la entrevista, es decir, de documentos tales como por ejemplo la copia de la carta del NBC, pasaportes, fotografías, páginas de confirmación de esa forma o de ese formulario de S260 que usted envió en línea, que tiene un código de barras, certificado de nacimientos originales, traducciones al inglés si es necesario, si usted pues ha visto ya la necesidad de que en ese país se exija esa traducción, de lo contrario pues no lo llevaría a cabo, pero tienen que leer las correspondientes políticas de cada una de esas embajadas, ¿no? Copias de los originales de los certificados de nacimiento de todos sus hijos, de los principales derivativos, resultados de los exámenes, etcétera. También, obviamente, todo lo que tiene que ver con su domicilio, pruebas del domicilio, donde reside usted, evidencias de la relación del peticionario, la persona que hizo la petición familiar y el solicitante. Todo, mejor dicho, lo que usted ha llevado a cabo, todos estos documentos que usted pues envió al NBC, debe llevarlos siempre. También es importante anotar que muchos de estos documentos se han vencido por el tiempo que usted ha esperado, así que le recomiendo que usted lleve los documentos actualizados, ¿no? Entonces, muy esencial también llevar tres elementos que les voy a mencionar a continuación, de acuerdo a si usted es mayor de 18 años. Es decir, usted es mayor de 18 años, obtuvo un certificado policial y lo envió al NBC hace más de un año, entonces usted esencialmente debe llevarlo de forma más reciente, es decir, debe llevar ese certificado policial, ese certificado de la policía de que usted no tiene ningún tipo de antecedente criminal reciente. No se olvide de eso, porque si ha pasado más de un año, van a devolverle ese documento y van a reprogramarle la entrevista por cualquier detalle de estos que tenemos. Si usted ha sido condenado a algún delito recientemente, también debe darlo a conocer. Muchos aspectos aquí que ustedes tienen que revisar paulatinamente. Yo le recomiendo que siempre usted tenga la posibilidad, si es que lo tiene, de contratar un abogado y de lo contrario, pues usted debe ser muy detallista en leer cada una de estas instrucciones. Las pautas para la entrevista, pues por supuesto, usted tiene que tener en cuenta cualquier tipo de anomalía que haya sufrido usted. No envíe ningún documento original a la embajada, por ejemplo. Si no puede asistir a la cita, usted tiene que reprogramar dicha cita y cancelar dicha cita. No deje de asistir o no deje de expresarles a ellos que no puede asistir por una u otra razón, por circunstancias extraordinarias o algo así que pueda suceder. Sin embargo, hay también procedimientos de control de la seguridad al ingresar a la embajada. Todos los visitantes a la embajada deben seguir ciertos procedimientos de seguridad, por ejemplo, ahora con la pandemia, para evitar retrasar su entrada. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta hasta los artículos personales que usted vaya a llevar, que ellos prohíban llevar a cabo o llevarlos consigo durante la entrevista. Su automóvil, inclusive usted tiene que saber dónde va a parquearlo, bueno, en fin, tantos aspectos. Las personas que lo acompañan a usted, desafortunadamente los abogados no podemos acompañar a los clientes allá a la entrevista, es una de las excepciones que existen, ¿no? Aquí en Estados Unidos sí lo podemos hacer, pero a nivel de las embajadas no se puede hacer. Ustedes pueden llevar, sin embargo, un intérprete si no hablan inglés, si en esa embajada obviamente el idioma es diferente al suyo, ¿no? Básicamente. Y otros tantos como visitantes con necesidades especiales también tienen sus parámetros correspondientes. También si usted no ha pagado las tarifas correspondientes a la visa de inmigrante, usted tiene que tener en cuenta de que esto lo haya pagado previamente porque esencialmente le pueden devolver también o le pueden negar su visa por dichas razones.
Asimismo, no haga planes si usted básicamente no ha recibido todavía esa respuesta del gobierno, de la embajada, y que por supuesto tampoco usted debe hacer planes si obviamente usted no se va a ir de inmediato. Entonces usted tiene que planificar todo con tiempo. Si su visa, por ejemplo, es aprobada, guardarán su pasaporte por un tiempo hasta que ellos preparen un paquete de inmigración, lo imprimen y lo llevan, usted se lo envían a correo y le devolverán este pasaporte más tarde. Entonces, si usted tiene que básicamente viajar fuera del país por una emergencia, usted tiene que estar seguro de que tiene los correspondientes permisos para poder viajar con una fotocopia del pasaporte, algo especial. Después de la entrevista que sigue, un funcionario consular puede tomar una decisión sobre la solicitud de visa solo después de revisar toda la documentación que usted le haya enviado. No es garantía, vuelvo y le repito, que usted reciba una aprobación positiva de su visa. Entonces usted no puede vender su casa, no puede vender su automóvil, sus propiedades, renunciar a su trabajo, no haga pues planes que de pronto usted no pueda, digámoslo así, como recuperar ese dinero posteriormente. Si usted necesita más información, por supuesto, usted tiene que básicamente accesar a toda esta información, revísela muy bien, por eso este video es de material de contenido importantísimo, tiene que compartirlo para efectos de que muchos inmigrantes se beneficien de él. Entonces, ¿qué sucede después de que, al contrario de todo lo anterior, le aprueban su visa? Entonces, ellos envían este paquete. Todos en algún momento hemos recibido ese paquete. Yo también recibí en algún momento ese paquete cuando residía en Colombia hace muchos años. Y obviamente usted revisa este paquete para asegurarse de que no hayan errores ortográficos, pero jamás abra los sobres que usted le envían como unos sobres de Manila. Usted no debe abrir esos sobres porque básicamente le darán esos sobres sellados que contienen los documentos que debe entregar a las autoridades de inmigración de los Estados Unidos cuando lleguen a ese puerto de entrada. En ese momento a usted le preguntan qué viene a hacer y usted entrega los sobres sellados, debe llevarlos consigo, no los ponga en un equipaje ni nada, debe llevarlos siempre asegurados y esencialmente los entrega en el momento que a usted le preguntan. Entonces, son muchos aspectos que debe tener en cuenta. Por ejemplo, también todas las personas que reciben estas visas de inmigrante en el extranjero deben pagar una tarifa de inmigrante al USCIS antes de viajar aquí a los Estados Unidos para efectos de que reciban su residencia permanente. Es decir, estas personas recibirán esta residencia posteriormente cuando hayan llegado. Entonces, ¿cuándo debe viajar? Debe ingresar a los Estados Unidos antes de la fecha de vencimiento de esa visa que a usted le estampan en ese pasaporte. Su visa no se puede extender y todas básicamente las tarifas y todo esto que ha hecho usted no es reembolsable nada y va a perder todo el tiempo si usted no puede viajar durante ese momento. El solicitante principal debe ingresar antes o al mismo tiempo que los otros miembros de la familia, es decir, si ese solicitante principal, esa persona beneficiaria principal, recibe la visa, los otros también reciben la visa, sus hijos y su esposa, usted no puede dejar que ellos entren primero que usted. Usted tiene que entrar primero o al menos todo el grupo familiar debe ingresar primero. Entonces, muchos aspectos deben tener en cuenta. Una vez pase todo esto, que ya hayan ingresado, ya usted pagó la tarifa de USCIS, le llega su residencia permanente, que básicamente se conoce como el formulario I-551 o Green Card, y este básicamente se lo envían automáticamente por correo a la dirección de Estados Unidos para que usted reciba esta tarjeta de residencia. Si usted va a viajar fuera de los Estados Unidos antes de que llegue la residencia, entonces debe consultar primero con su abogado, con las instrucciones exactamente para conocer las reglas, qué documentos necesita para usted volver a ingresar al país. También le recomiendan entonces que consulte con las aerolíneas si usted va a viajar de urgencia y no tienen su residencia todavía consigo, es decir, su green card. Entonces, hay muchos aspectos aquí que deben tener en cuenta, tales como, por ejemplo, los niños también deben recibir ciertas vacunas antes de poder inscribirse a las escuelas. Bueno, en fin, muchos aspectos también importantes. Recuerden que aquí en Estados Unidos cada estado tiene sus leyes particulares. También tiene que tener en cuenta todos esos aspectos. No es tema de este video,
pero pues tiene que tener en cuenta todos esos detalles. Cuando uno llega primera vez de migrante, lo importante es que yo no solamente soy abogado, también soy inmigrante, es decir, yo vine aquí como inmigrante y empecé a escalar poco a poco hasta, diría yo, alcanzar el sueño americano, gracias a Dios. Por eso decidí fundar este canal de YouTube para compartirles mi experiencia y para compartirles ya como abogado un profesional aquí esta experiencia desde el punto de vista de la ley de inmigración. Hay otros aspectos, tales como aquellos que hayan aplicado a una visa de diversidad, es decir, a la lotería de visas, la que le dicen lotería de visa, tiene que también tener en cuenta otros detalles que son particulares de esos casos. En general, hemos visto completamente qué debe tener en cuenta usted para la entrevista, para estar preparado para ese momento que usted va a alcanzar básicamente parte de ese sueño americano. Es decir, que usted va a estar muy preparado para ese momento y que finalmente va a alcanzar la posibilidad de conseguir finalmente esa residencia permanente. Pero mire, si usted no tiene en cuenta estos detalles que hemos visto durante todo este video de principio a fin, como les mencioné, tiene que ver este video de principio a fin, repasarlo y repasarlo antes de la entrevista, entonces usted va a tener riesgo que de pronto puedan negarle su visa. Ocurren cantidad de veces las personas y los ponen en un proceso administrativo, le reprograman la cita, en fin, muchos aspectos. Y muchas veces no es por algo sustancial, es por algún detalle que de pronto usted no ha tenido en cuenta y que finalmente esto va a hacerle atrasar su proyecto de vida y pues por supuesto va a tener pérdidas materiales también. Así que bueno, les habló su abogado de inmigración Luis Victoria, aquí de Miami, Florida, en los Estados Unidos. Espero que les haya agradado mucho este video. Lo diseñé especialmente para ustedes, para aquellas personas que se están preparando para las entrevistas, para aquellas personas que finalmente desean obtener esa residencia permanente sin ningún problema y sobre todo el enfoque de este video, que estén preparadas para su entrevista. Gracias una vez más. No te olvides de darle like a este video porque muchísimas personas se pueden beneficiar de este manual para básicamente estar preparado para la entrevista. Gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.